Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. La estafa maestra, el laberinto de las sombras. Hay un lugar en la burocracia mexicana donde el dinero desaparece, como si fuera tragado por un pozo sin fondo. Aquellos que se atreven a seguir su rastro nunca regresan igual, si es que regresan. La estafa maestra no es solo un caso de corrupción, es un laberinto maldito que ha atrapado a miles de millones de pesos destinados a los más necesitados. En este lugar las universidades públicas, antaño faros de conocimiento, se convirtieron en puertas hacia un oscuro abismo. Imagínate caminar por los pasillos de esas instituciones. A la luz del día parecen lugares normales, pero cuando el sol se oculta, las sombras se alargan y los ecos de contratos firmados en la oscuridad resuenan en los corredores vacíos. No hay profesores, no hay estudiantes, solo expedientes que parecen cobrar vida por las noches, susurrando nombres de empresas fantasmas y cuentas que nunca existieron. Se dice que aquellos que se atrevían a investigar desaparecían, no físicamente, sino que su vida quedaba marcada, atrapada en ese laberinto burocrático donde las cifras no cuadraban y los contratos parecían crecer como raíces en la tierra. Cada puerta que se abría revelaba más y más engaños, como si el sistema estuviera vivo, mutando para protegerse. Los miles de millones de pesos desviados se esfumaron como vapor, dejando a su paso hospitales vacíos, escuelas sin pupitres y una población que se quedó sola, con los ecos de promesas incumplidas. Algunos dicen que si visitas los edificios involucrados por la noche, puedes oír el eco lejano de lo que pudo haber sido un país que se desmorona en silencio, devorado por sus propios demonios. Aquellos que se atreven a buscar la verdad sobre la estafa maestra quedan atrapados en este ciclo de pesadillas, donde el único escape es aceptar que el monstruo de la corrupción ha ganado. Segalmex, el hambre que devora. El hambre no tiene rostro, pero se alimenta. Se alimenta de promesas, de mentiras y de los más pobres. Segalmex se suponía que sería la solución, pero en cambio se convirtió en la bestia más voraz de todas. En un país donde millones dependen de la ayuda alimentaria, Segalmex surgió como la gran esperanza para mitigar la pobreza. Pero como en las peores pesadillas, esa esperanza se transformó en algo siniestro. La organización creada para alimentar a los hambrientos se convirtió en una criatura que devoraba no solo los recursos, sino también las vidas que dependían de ellos. Las bodegas donde se almacenaban los alimentos se volvieron lugares de misterio. Los camiones cargados de despensa desaparecían en la niebla y aquellos que trataban de seguirles la pista se encontraban con contratos inexistentes y con cuentas bancarias vacías. Se decía que los mismos alimentos que deberían haber alimentado a los más necesitados se desvanecían, como si una entidad oscura los estuviera consumiendo. Imagina las sombras en esas bodegas vacías, donde se supone que debería haber comida, y en lugar de sacos de maíz, de arroz o de frijol, solo hay polvo, y el frío del lugar penetra los huesos como si la misma pobreza se hubiera encarnado en ese espacio. Se escuchan ruidos en la oscuridad, el eco de las cajas vacías, las puertas chirriantes y quizás, en el fondo, el sonido de algo que mastica, algo que nunca se sacia. El monstruo de Segalmex es insaciable. Desvía los recursos para alimentarse de los sueños de quienes confiaron en el sistema y su hambre parece no tener fin. Cada peso desviado es otro bocado que se lleva, mientras los ciudadanos más vulnerables solo pueden observar cómo sus esperanzas de recibir alimentos se desmoronan. El hambre que debería ser erradicada sigue acechando, silenciosa y mortal. La verdadera tragedia
es que este monstruo sigue activo, acechando en las sombras del gobierno. Nunca se sabrá cuántas vidas se perdieron por su culpa, pero lo que sí sabemos es que el hambre no necesita ser visible para ser devastadora. Odebrecht y Pemex, el monstruo de las profundidades. Hay cosas que no deberían salir a la luz, secretos que es mejor mantener enterrados. Pero en Pemex, algo oscuro ascendió desde las profundidades, algo que contaminó todo lo que tocaba. En el corazón de la industria petrolera de México, algo empezó a gestarse, algo monstruoso. Pemex, la orgullosa empresa estatal, fue infestada por un parásito invisible, uno que venía de Brasil, disfrazado de contratos millonarios y promesas de progreso. Odebrecht era su nombre, pero en la oscuridad de las negociaciones tomó una forma más terrorífica. Las cifras eran astronómicas y a simple vista todo parecía normal. Contratos firmados, obras adjudicadas, pero en las entrañas de Pemex el monstruo crecía. Se alimentaba de sobornos, se enroscaba alrededor de los cuellos de los altos funcionarios y lo que era peor, cada peso que devoraba se convertía en deuda para el país. Imagínate las oficinas de Pemex, a plena luz del día. Son centros de operaciones frenéticas, pero cuando cae la noche, las sombras de las decisiones corruptas se arrastran por los pasillos. Los documentos que deberían haber garantizado progreso se vuelven oscuros. Las cifras desaparecen y los nombres en los contratos parecen moverse, como si tuvieran vida propia. Se dice que algunos empleados escucharon susurros en las noches, como si los fantasmas de los sobornos rondaran las salas de juntas. Odebrecht y Pemex estaban unidos por un lazo invisible. Un pacto hecho en la oscuridad que trascendió fronteras y creó un imperio de corrupción. El monstruo no tenía rostro, pero su presencia se sentía en cada decisión, en cada peso desviado, en cada mentira contada al pueblo mexicano. Y mientras el monstruo de Odebrecht seguía aumentándose, Pemex se debilitaba. Las promesas de grandeza se convirtieron en humo, y lo que quedó fue un esqueleto de lo que alguna vez fue una de las empresas más importantes del país. El pueblo mexicano pagaba las consecuencias de un pacto infernal que nunca hicieron, pero del que no podían escapar. El monstruo sigue vivo, acechando en las profundidades de la corrupción, esperando su próximo festín. Nadie está a salvo de su alcance. El Tren Maya o la serpiente que devora la selva. En la profundidad de la selva mexicana algo empezó a moverse, un gigante invisible que arrasaba todo a su paso. No era una bestia de carne y hueso, era una serpiente de hierro que se deslizaba lentamente, devorando la tierra y las esperanzas de quienes habitaban allí desde tiempos inmemoriales. El Tren Maya, ese gran proyecto que prometía conectar el sureste de México, trajo consigo algo más oscuro, algo que las comunidades indígenas y los defensores de la naturaleza comenzaron a sentir incluso antes de que las máquinas arrancaran. No era solo un tren, era una serpiente gigantesca que se movía bajo la superficie de los contratos y las adjudicaciones directas. Al principio, las promesas de empleo y desarrollo encantaron a muchos, como un canto de sirena. Pero a medida que avanzaban las obras, las sombras se alargaban en la selva y los rumores de corrupción comenzaban a salir a la luz. Los habitantes decían que el tren no traería progreso, sino destrucción, como si fuera un ser con vida propia, que al avanzar devoraba la naturaleza y los corazones de quienes intentaban protegerla. La selva, que durante siglos había sido un santuario para la biodiversidad y las comunidades indígenas, comenzó a cambiar. Donde antes había árboles centenarios, ahora solo quedaban troncos cortados. Y algo peor, el silencio. El silencio de la naturaleza muerta, de los animales que huían de sus hogares y de los ríos que poco a poco
comenzaron a secarse. Algunos decían que en las noches podías escuchar el crujido de los árboles cayendo, aunque las máquinas estuvieran detenidas. Era como si el tren tuviera una presencia propia, una fuerza oscura que seguía avanzando aun cuando no lo veías. Las comunidades que vivían en las cercanías del proyecto contaban historias de pesadillas recurrentes, en las que una enorme serpiente de hierro, con vagones como escamas y con vías como su columna vertebral, los perseguía. En esos sueños, el tren no tenía conductor, avanzaba solo, sin destino, arrasando pueblos, bosques y la misma identidad de la región. Pero esas pesadillas se sentían demasiado reales. A medida que se firmaban más contratos y las cifras infladas aparecían en las sombras de las oficinas gubernamentales, esa serpiente seguía creciendo. Los rumores de adjudicaciones irregulares y contratos corruptos se esparcían como un veneno que lentamente contaminaba todo a su alrededor. La transparencia se fue diluyendo, como si la propia corrupción hubiese penetrado hasta las raíces de la selva. Los que se atrevían a denunciar lo que estaba ocurriendo eran silenciados, y aquellos que trataban de frenar el avance del tren decían haber visto luces extrañas en la noche, pero no de la maquinaria, luces que provenían de algo más profundo, como si los espíritus de la selva, enfurecidos, trataran de detener el proyecto. Sin embargo, la serpiente seguía, insaciable, tragándose todo lo que se encontraba a su paso. Algunos decían que la selva estaba maldita ahora, que aquellos que se habían beneficiado de la corrupción para construir el tren estaban marcados, que en las noches mientras dormían oían el sonido de vagones acercándose, como un presagio de que un día todo lo que habían construido con dinero sucio sería devorado por la misma serpiente que alimentaron. El Tren Maya ya no es solo un proyecto de infraestructura, es una entidad viviente. Es una criatura que se desliza lenta pero segura, dejando a su paso destrucción, corrupción y el eco de las promesas vacías. Ninguno sabe cuándo o dónde se detendrá. Lo único que está claro es que esa serpiente no se saciará fácilmente. Y mientras más avanza, más oscuridad va dejando tras de sí. Seriedad, joven. Acabamos de escuchar los relatos de corrupción en este Spooky Season. Especial de corrupción. No, Casita del Terror. Casita Blanca de la corrupción. ¿Qué pasó, mi Roger? ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido a este capítulo que cuando va a ser estrenado comenzará la semana que coincide con la celebración de Halloween. ¿Qué semana? ¿Qué semana? Con la celebración, conmemoración o lo que sea de Halloween y de Día de Muertos, obviamente. Al revés, ¿no? Primero muertos. Primero muertos que sencillos. Primero, aquí se celebra el Día de Muertos. Cálmate, mamá Coco. Recuérdame. Ahí luego festejamos el Halloween. El Halloween. Historias de corrupción, pero pues sí, que son dignas de terror. Las que acabamos de escuchar, o las que acaba de escuchar nuestra audiencia. Fina audiencia. Son las más conocidas, ¿no? Son las más populares. Ya son parte del imaginario colectivo. Odebrecht, Segalmex. Tren Maya, Estafa Maestra. Ya son eventos que incluso son utilizados por todos y cada uno de los expertos y las expertas en anticorrupción para dar sus clases. Claro. Y los entiendo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría solo tienen eso. Solo tienen casos que son expuestos por el periodismo de investigación. Y fíjate que creo que nunca hemos hablado de eso, ¿eh? Ahorita me acaba de caer el 20, porque cuando todavía participaba yo en medios de comunicación. Ayer. No, hace un rato que dejé de participar y que también es otro, es el picture in picture, ¿no? En el sexenio que terminó, ¿cuántas personas corrieron de medios de comunicación? Eso sería importante que lo reflexionemos. Se dio esa misma reconfiguración en 2018 y entraron plumas bajo la idea de dar espacio a una diversidad política.
y ahora en 2024 Plumas, se vuelve a renovar. Plumas afines a... Plumas afines a el proyecto de Morena. Todavía era proyecto. Y en este 2024 vemos nuevamente esa renovación, pero nunca pensé que dejáramos de escuchar voces que nos acompañaron y que fueron fundamentales para la transición democrática, ¿no? Uh-huh. Voces que, y me sorprende, por ejemplo, el caso de Canal 11, de Primer Plano. Ya muchísimo. no, espérate, no, Canal 11 ya es una cosa... Sí. Resistan. Amigas y amigos de Canal 11, sabemos que están ahí, resistan, vendrán tiempos menos pinches. Esto es cíclico. Es correcto. Resistan. Como esta anécdota en donde el gobernante tiene a una persona a su lado que le dice... Solo eres mortal y esto también pasará. ¿Eres un mortal? No, esto va a pasar. Esto va a pasar. Lo bueno, lo malo, todo va a pasar. Entonces... Hasta los Césares morían. Así es. Entonces hay que, en algún momento yo creo que sí tendremos que abordar el cómo contribuye al debate público, a la democracia deliberativa, a escuchar voces disidentes dentro de medios de comunicación. Son necesarias. Son necesarias. Son necesarias. Sí. No todo pueden ser el decirle al gobierno todo está bien, o como en algún momento en el debate que tuvieron Pablo Magluf y Antonio Attolini en el programa de radio que empezó conduciendo Genaro Villamil. No encuentro diferencia entre era esos dos. Imposible que Antonio Attolini en aquel momento hiciera una crítica a la Cuarta Transformación. O sea, tenías a estas dos personas y no era Genaro Villamil, perdón, es el que dirige la Jornada San Luis, el Astillero. Julio Astillero. Y Julio Astillero le pide a Pablo Magluf, oye, di algo bueno del gobierno que está empezando, de lo que tenemos hasta ahorita, y por el contrario le dice a Attolini, di algo criticable. Y Pablo Magluf, con entereza, con honestidad intelectual, dice algo que le parece bueno, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y cuando le preguntan a Antonio Attolini qué no te ha gustado de la Cuarta Transformación, el logo les quedó feo. No estoy mintiendo, o sea, eso sucedió. Entonces, si tienes voces que están cegadas y que lo único que pueden criticar es no me gustó que la presidenta no saludó, o que Andrés Manuel López Obrador no le gusta Peso Pluma o cosas así, pues no hay espacio a una verdadera disidencia. Y la crítica nos fortalece. Así es, no podemos estar nada más en el mismo canal. Aquí mismo en este podcast ha habido muchas cuestiones en donde tú y yo tenemos posturas encontradas. Es correcto. Y no nos arreglamos, pero nos respetamos. A veces. De noche. Fáltame el respeto. Decía Paquita. Pero déjame regresar, Rogelio. Estas 4 historias de terror son parte, bien decías, del ideario público, pero porque el periodismo de investigación, que siempre dije, y lo diré siempre, terminaron por ser la última línea de defensa de la corrupción. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora que logren, porque no veo cómo no ocurra, ahora que desaparezca en el INAI, ¿no? La fuente de información para investigar todos esos escándalos. Sí, déjame tener por favor, una postura distinta. Okay, hay que esperar a ver el tema diferenciado de protección de datos personales y de acceso a la información pública. Lo único que no me gusta, o sea, es decir, que no esté en un órgano constitucional autónomo y que se vaya a un desconcentrado, a un descentralizado y que tenga cierta subordinación jerárquica a una Secretaría de Estado, como sería en este caso la de Anticorrupción y Buen Gobierno. No me parece... ¿Ande? APA nombrecito. APA nombrecito. No me parece mal, de entrada, si el Estado siguiera cumpliendo con la garantía de protección al derecho de acceso a la información. Pero si ya estamos en un punto en donde las suspensiones no se respetan y no obedecemos a otro poder, pues o sea, no se ve un escenario es absurdo. Muy positivo. No lo ves ocurriendo. Exacto, no lo veo ocurriendo, ¿no? A ver, perdón, pausa. Creo que es la parte que más me gusta de este bonito y diferente podcast. El disclaimer. Estimada audiencia, ténganos paciencia, porque las cosas están ocurriendo a una velocidad tal que nos ponen en entredicho. Nosotros grabamos una vez al mes. Grabamos una vez a la semana. Y luego viene el proceso de los Minions. Exacto. A base de pizza fría y coca al tiempo para editar
la grabación. Ya pidieron guajolotas. Ya pidieron, ya está, ¿qué van a...? Falta ya que se hartaron de la pizza, ya guajolotas. Si ya los de Uber y los repartidores ya tienen derechos, van a empezar a pedir, van a exigir, mano. Entonces, nosotros tenemos un proceso para poder grabar, editar y publicar todos los lunes a las 6 de la mañana este bonito podcast. Pero las noticias nos van ganando. Sí. La presidenta en el cierre de la semana pasada ya lo dijo con todas sus letras. Las sentencias contrarias no las vamos a obedecer. Claro. Esta jueza que se me fue el dato, discúlpenme, que le dijo a Claudia, le dice a la presidenta de México, tienen que bajar la publicación del diario oficial de la reforma al Poder Judicial. Y Claudia dice, ni madres. Nancy Juárez es la jueza. Jueza, aguante vara. Porque se le van a ir con todo. Porque ya dijo Claudia, vamos a denunciarla ante el todavía Consejo de la Judicatura Federal. Nos vamos a ir con todo. Iba a decir secretaria de Gobernación, ya no es secretaria de Gobernación, ya no sé qué diablos es. Luis Alcalde. Ahora es la presidenta Morena. O dirigente nacional. Como trae ahí varias cachuchas. La ilegal sentencia, madre santísima, queme su título. Presidenta Morena, queme usted su título de licenciada en Derecho. Y el de maestría, ¿no? En el extranjero. Vaya usted a saber qué diablos estudió allá. Pero nos están ganando las noticias. En el programa el capítulo del lunes pasado, hablábamos de una crisis, Rogelio, constitucional. Pero en el capítulo del lunes pasado, antepasado, el universo es un lugar muy confuso. En uno de los capítulos pasados muy recientes, dijimos, esto no es un choque de trenes, esto es un tráiler contra un bocho. Y aunque los bochos aguantan y si están tuneados... El tráiler es Optimus Prime, o sea, el tráiler trae esteroides y va. Y nosotros dijimos, va a haber. El gran riesgo es que ante la curva no frenen y aceleren. Es correcto. Y eso fue lo que pasó. Y lo que se predijo, de lo que se habló en el programa, según yo sí fue el pasado. Sí, porque si vas a predecir, pues échate los números de la lotería, padrino. Échemelos aquí. No. ¡Ay! Pasó. Y entonces, estimada, fina y docta audiencia que sigue creciendo. Sí, sigue creciendo. Muchas gracias por la confianza, porque es eso, es confianza, porque pues, siempre dijimos, lo hemos dicho, pero lo dijimos desde el inicio, esto representa algo muy fuerte para nosotros, porque queremos que la gente escuche una versión más ligera, más ácida, más crítica, más fundamentada de lo que es la corrupción y que tome sus decisiones, Entonces, para nosotros esto conlleva una carga fuerte, una responsabilidad fuerte. Pero nos gana porque esto está ocurriendo a una velocidad brutal. Entonces, sepan, damas y caballeros, que lo que hemos dicho está pasando. Y voy a quemar aquí al Roger. A ver. Hablamos el otro día de lo que iba a pasar con los despachos de abogados que están buscando sus propios candidatos. Y me estás platicando que el doctor Carbonell tuvo una entrevista con Enrique Quintana. Del Financiero. Del Financiero, en el espacio que se llama La Silla Roja, que no recuerdo a qué medio corresponde. Ya somos dos. Pero ¿qué dijo el doctor Carbonell? El doctor Carbonell iba en el mismo sentido que nosotros habíamos dicho. Es decir, adelantaba que efectivamente le habían confiado a algunos abogados muy prominentes que ya estaban buscando a quién postular para ocupar esos cargos. Porque los vacíos de poder se ocupan. Y déjame hacer un comercial. Si usted, estimada audiencia, quiere que esto no sea una vez a la semana y que Salvador y yo podamos emitir nuestras opiniones más seguido, ayúdenos a que crezca este podcast. Compártalo y recomiéndelo con sus familiares y amigos. Pensé que ibas a decir, pues ya voy a abrir mi OnlyFans. Only Chava. Pero bueno, todo este choro, con el disclaimer, me gusta mucho y creo que tristemente, porque estamos viendo un momento fuerte. Venía yo escuchando el podcast y dijiste algo que me encantó, que viva siempre tiempos interesantes, ¿no? El proverbio chino. Exacto. Oye, párale, ya estuvo. Tenemos que hacer
este pequeño... Es esta que pequeña Dios pausa. le da sus peores batallas a sus mejores payasos, que diga guerreros. Jefecito santo, ya búscate otro. Estoy cansado. Ya me cansé, no me quiero ir, pero sí, señor Stark. Pero todo esto de la mano de lo siguiente. Cuando todavía participaba yo en medios de comunicación, porque pues, han ido desapareciendo Sí. los espacios donde puedes hablar y donde puedes criticar con datos duros, con información real y concreta a las, por lo menos a la presidencia pasada de Andrés Manuel López Obrador. Va de nuevo. Señor expresidente, qué desmadrito nos dejó. Hoy el dólar estaba a 20.01, creo. El periodismo de investigación es la última frontera. Y estos casos que utilizan mis colegas, entrecomillado colegas, que utilizan para sus clases en materia anticorrupción, han salido a la luz gracias al periodismo de investigación. Al periodismo Y no- de investigación, perdón que te interrumpa, Sí, dale. sustentado en la información que obtuvo el INAI o sustentado en los informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación respecto de gasto público. Y, Es decir, y los sacados por el INEGI también. Exacto. Es decir, o sea, el periodismo de investigación Se basa nutre en datos. de datos y de que las instituciones del Estado sí hagan su chamba, sí presenten informes, sí sean transparentes y no anden ni maquillando cifras, y esto les va a sonar mucho por los casos que comentamos, ni poniendo como parapeto, pretexto o escudo una supuesta seguridad nacional Que para le blindar encantó todo y dejar a todo en la este- opacidad. A esta, iba a decir ni gobierno de administración, a este nuevo régimen le encanta ocultar los datos. ¿Por qué? Porque no tienen manera Así es. de sustentar el buen gobierno. Exactamente. Y esta cuestión, Rogelio, para mí es muy importante porque no le estoy negando que son los grandes casos, estos, más ¿cuántos te gustan del pasado? Más la Casa Blanca, más la hubiéramos hecho toalla una gay, historia así de la mansión, idea prístina del terror. la gaviota revoloteaba en la casa. ¡Ay, Jonás, qué vallenota! ¡Ay, mi Corín Tellado! Ay, de aquí al Vanidades, ¿no? Una columna del Vanidades. Pero, ¿qué creen? Esto no El trago maldito de Felipe Calderón. El murciélago. Era como Mr. Jekyll y ¿no? Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Felipe Calderón estaba en Los Pinos y de pronto un murciélago empezó, entró a su despacho. La llamada del murciélago. Quiero perderme contigo. Bueno, pero perdón, te interrumpí, discúlpame el chiste. Ya. Justo Es lo que si que no tú- nos reímos, no nos sabe esto. Lo que tú mencionabas era que están esos casos hay paradigmáticos. por Todos, antonomasia, gracias. tal. Ajá. Gracias, todos, el 100%, gracias al periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque ni ha sido el gobierno en turno que haya detectado corrupción dentro de su propia administración, ni de la inmediata posterior, ni han sido los partidos políticos. Ha sido la ciudadanía revestida Sí. por periodistas. Pero además de esos casos que hay muchísimos y que nos podríamos llevar muchos episodios narrándolos, hay otros que están por abajo del radar, que Lo no es. son tan conocidos, Exacto. pero que eso no les quita gravedad. Bueno, ni siquiera salen a la luz. Exacto, y permíteme, pero Ujú. es algo en donde tú has sido muy puntual, y no es por que te tenga enfrente y seas mi amigo y te esté echando loas, Ay. pero en donde tú una y otra vez lo has mencionado en todos los foros donde has participado. No centremos el discurso anticorrupción en la parte Ujú. pública. Está bien, y es una parte. Sí, pero ¿qué pasa Solo con la es una corrupción parte. en sector privado? ¿Ocurre? ¿Qué pasa con corrupción en entidades que son 100% reguladas a través del mercado Ujú. o que no están tan relacionadas con contratos públicos, adjudicaciones directas, financiamiento, recursos Ujú. del Estado? Y ahí tú tienes, mi querido amigo, Ujú. toda la experiencia del mundo al respecto. Eres alguien muy reconocido en esa materia de crímenes financieros. ¿Y qué es lo que nos pones hoy sobre la mesa? Mi reputación. Hagan con ella lo que se les dé su gana. Fíjate, amigo, que, a ver, hace poco, muy poco tiempo, di una clase en la Universidad Panamericana, de donde también soy egresado. Era un diplomado
para el ecosistema fintech y me invitaron a dar una clase. Ujú. Y la clase estaba titulada Prevención de fraude en el ecosistema fintech. Me hubieras becado, hombre. Querido. Fíjate que de entrada dije que no. Ujú. Yo pensaba que iba a dar la clase sobre prevención de lavado de dinero en el ecosistema fintech, Hay una Lost in Translation. Y cuando me di cuenta que era prevención de fraudes, dije no. ¿Por qué? Porque no es... tengo amigos, como por ejemplo mi queridísimo José Claudio Treviño, le mando un saludo a mi amigo y colega, que es un expertazazazazazo en prevención de fraude y te va a hablar del diamante, del fraude y muchas cosas más interesantísimas todas. Pero me cayó el 20 y dije, voy a darles la clase, pero con una condición. Les voy a dar, sí, 2 que 3 cositas teóricas, pero luego les voy a platicar de 2 o 3 casos de los cuales fui parte activa. Ajá. O sea, me consta lo que ocurrió. Y esto por una razón también muy particular. Si tú eres capaz de detectar el fraude dentro de una organización, tienes que darle gracias al Altísimo, al poder superior, porque es una de las grandes banderas rojas, es una de las grandes señales de alerta dentro de una organización de que algo salió mal o está por salir muy mal. Yo hubiera pensado que no. El fraude solo está minimizado. Exacto, que está minimizado, que tienen mecanismos suficientes como para decir, mira, ahí está, ya hay que atenderlo. O sea, hubiera pensado que dentro de la organización es parte de las prioridades en donde lo tienen que atender. Y el fraude está parametrizado y el fraude lo tenemos. Está la famosa frase de Azcárraga, del Tigre. Ajá. Empresa que no me da para que roben. La más famosa era, si el negocio no me da para pararme a mediodía, no es negocio. Sí. Pero según esto, había otra. Si el negocio no da para que roben, no es negocio. No está Y creciendo. el fraude está contemplado dentro de muchas organizaciones. Pues claro que los empleados van a robar, pero ese es un concepto arcaico, viejo de Viejolandia. Ujú. Ya así de old eres, que todavía lo llegaste a manejar. El tema del fraude, hoy por hoy, tiene otro contexto, porque un fraude puede ser considerado como un elemento para enviar algo que en el sistema financiero se llaman reportes de 24 horas. Cuando tú te das cuenta que un empleado de cualquier nivel de una institución financiera realiza algo que está contemplado dentro del artículo, voy a hablar a nivel súper general, bancos, dentro del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que contiene en sí toda la normatividad de prevención del lavado de dinero, si un empleado hace algo que esté contemplado en ese 115 y luego en las disposiciones, a fuerzas un reporte de dije de 24 horas, dije una estupidez, perdóname. Bueno, sí, puede ser uno de 24 horas, pero tú vas a mandar un reporte de operación interna preocupante de entrada. ¿Por qué? Porque es algo que se salió de parámetros y es alguien del interior de la organización. Dentro de tu modelo interno de control, de prevención. Hiciste algo que puede ser un crimen financiero, pues le mando a la autoridad este reporte. Si ese algo malo lo hubiera hecho un cliente, mando una operación inusual. Perfecto, ¿no? Pero ahí te va, olvídate de la explicación, de esta explicación de es que el artículo tal dice tal. Y esto lo dije en mi clase, hace 1,000 millones de años, hace varios eones, pues yo fui director antilavado de un banco y ese banco tronó por fraudes internos. Ok. Ese fraude, que yo siempre he dicho que es un caso que algún día voy a llevar a tipo IPADE, algo así por el estilo. Un día Hágalo su tesis doctoral, Lick, ya anímese a estudiarlo. Un año de estos. Un día yo trabajaba en el experimento financiero de General Electric. ¿Por qué? Porque tuvieron tanto dinero en algún momento que decidieron crear un banco autofinanciado. Un gran GE Money Bank, a nivel global, un gran experimento. El problema fue que todo el personal, el 90% del personal, lo contrataron de otras áreas, fieles a la política, que me parece encomiable, fieles a la política de General Electric, de primero los de casa, pues vamos a juntar. Es financiero el negocio. Pues tráiganse agentes de finanzas de las otras unidades de negocio.
Ah, Y pero cuando- no es lo mismo que lo mismo. Hubo una reunión tras otra, se sucedían las reuniones en las que yo mentaba madres. ¿Y por qué mentaba madres, Rogelio? Porque de entrada decía la gente, decían mis compañeras y mis compañeros, es que la empresa, me acuerdo un día en un town hall. Perdón que te interrumpa, pero pues es algo muy fácil, ¿no? No es lo mismo vender focos que prestar dinero. Es correcto. O Y de sea- ahí derivó, en la falta de controles, en el exceso, en el apetito del riesgo, ocurrieron los fraudes. Hubo un día en el que, una reunión en la que yo menté madres, con una chingada que no es empresa, es institución. Teníamos un banco, una licencia bancaria, Sí. y teníamos una licencia para una SOFOM. Y les menté, ya me tienen hasta... Y se para un amigo de auditoría interna. Yo, ya, auditoría interna ya se paró. Ya valí madre. Y este amigo les dice, bravo, hasta que alguien les dice lo que es. Esta no es una empresa. Entonces, ese indebido entendimiento del negocio Ujú. nos llevó a ser campo fértil para que ciertas personas cometieran fraude, un fraude contra la institución. Me voy a ahorrar el cómo lo hicieron por el momento porque realmente traigo otra historia. Esta no es la historia ¿Esa buena. no es la historia? Esta no es la historia. Yo ya estaba pensando, yo te iba a decir, es que tú lo has dicho muchas veces. Primero tienes que identificar quién eres, qué haces, qué vendes, Ujú. cómo lo vendes, por dónde lo vendes, a quién se lo vendes. A ver, ¿qué hacíamos, Rogelio? Bueno, no qué hacíamos, ¿qué hacía esta gente? Pues colocaba un montón de créditos hipotecarios. Pero, pues, por ejemplo, vas caminando en un centro comercial y se te acercan. Oye, ¿quieres, por ejemplo, los que están en el Niño, módulo niño, de... ¿quieres un dulce? Amigo, ¿quieres un American Express? Ah, Ay, sí. no me la dan porque los demandé hace mucho. No me dan. Yo quisiera tener mi American. Te ofrecen tarjetas de crédito como si fueran caramelos. Ajá. Y está bien. Está bien. Estas empresas de plata, Nu y todos estos rollos que cada vez traen más broncas reputacionales, te ofrecen las tarjetas como si no hubiera un mañana. De la Está moradita bien. no vas a hablar mal porque en algunos otros espacios les prometimos que los íbamos a tratar Sí, pero no, bonito. no, pero pues no. Bueno, espérate, le voy a meter acelerador. Pero no es lo mismo eso, Rogelio, que el ofrecerte un crédito hipotecario. Claro, sí, sí, sí. Tú te casas y luego con tu esposo y o tu esposa o tu esposa pides un crédito hipotecario. Te juro que el crédito va a durar más que tu matrimonio. Pero lo ofertaban como caramelos. Como si fuera crédito al consumo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que los bonos de productividad de las áreas comerciales e hipotecarias o bla, 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 estaban amarrados únicamente a la colocación del crédito. Entonces, yo ya lo vendí, ya chingué. Pero nunca se preguntaban qué pasaba con la vida útil de ese crédito. Ujú. ¿Cómo me entero del fraude? Porque me invita un buen amigo que era el director era la cabeza del área de fraudes, de prevención de fraudes, me invita a un comité. Bueno, yo estaba implementando a nivel global en el banco el software antilavado, yo no tenía tiempo libre. Y entro a la reunión y empiezo a escuchar el asunto 37985, right on, el asunto tal, right on, todo el mundo, right on, todo el mundo, right on, right on. Yo le pregunto a mi compa, ¿Qué es eso? ¿quién es el tal Raitón que está en todo? Nah, güey, right on. Es el decir, licenciado Raitón. el licenciado Raitón. No, right on. Ah, hubieran dicho. ¿Y eso qué es tú? Right on, ya no hay nada más que hacer internamente y ese crédito se va como incobrable a todos los Ajá. despachos A de cartera vencida. a cartera Ajá. vencida y se asigna a los despachos. Mira tú qué simpático. Yo era el líder antilavado. Ajá. Esto cae en mi cancha. Pues en esa parte no, pero nadie me ha reportado esto, porque mi sistema automatizado no leía la cartera vencida. Un error de programación de diseño en mi programa antilavado. Y empiezo a investigar y me doy cuenta que había un montón de brokers externos que lo que hacían era reportarle a una de las cabezas, que eran parte de las cabezas de hipotecario, y estaban coloque y cobraban sus bonos. Bonos, otra vez, millonarios. ¿Quieres saber qué tan bien o qué tan mal está la organización? Vete a ver los bonos. Me suena parte de la génesis de la crisis financiera internacional y de las... ¿Por qué crees que Ajá, tronamos, sí, Rogelio? claro. Tronamos en la crisis subprime de Estados Así Unidos. es, exactamente. Pero bueno, como
y eso fue un fraude. Y eso yo le decía a mis alumnas y a mis alumnos en la Panamericana. El fraude es como que la muñeca fea. Ahí está y decimos que lo tenemos que prevenir. Pero nunca entendemos el verdadero impacto que puede llegar a tener dentro de una organización. Y ese fraude puede ser de una persona, pueden ser de 2 personas, o de 20 o de 200, Rogelio. Y puede representar, representa un riesgo para la continuidad del negocio. Tan es así que el banco en el que trabajaba no pudo con el tema. Hay bancos tan grandes, y es porque ese es el caso del que realmente quiero hablarte. Hay bancos que tienen la capacidad para aguantar los fraudes. ¿El too big to fail? Abuelita, soy tu nieto, soy demasiado grande para que el sistema permita que yo colapse. Y de ahí muchos brincaron al too big to jail, ¿no? Exacto, es correctérrimo. Entonces, sí, claramente un fraude es una gran bandera roja que todo mundo debería de ponerle, iba a decir más atención, voy a corregirme, deben de reparametrizar su entendimiento del fraude. El fraude está vinculado a corrupción corporativa. La corrupción no solo son... Vuélvelo a decir porque te brillaron los ojitos. Y por fin, estimada audiencia, ya llegamos a la corrupción corporativa de la que mi querido Salvador desde la primera temporada, cuando dijo que es la corrupción, quería hablar. La corrupción, por supuesto que está enfocada al gobierno, a los contratos. Queridos profesores, queridas profesoras, queridos colegas, dejen de mamar con que lo único que aplica para la corrupción es el entendimiento de esta con el gobierno, con contratos. No es cierto. O sea, sí, claro que es una parte, y es la parte que conocimos originalmente. Sí. Pero está esta otra del tema corporativo. Y si por alguna razón se me quisieran poner al brinco, aquí les traigo un caso para demostrarles lo complejo, lo peligroso que puede ser investigar un caso de corrupción corporativa. Tengo conmigo, escuchen, tengo aquí ahora un no file. sacó su cartera, no son los billetes de su cartera, son hojas. Y bien, voy a hacerlo bien teatral, fíjense, va a sonar fuerte. Tengo aquí mi expediente original de algo que se llamó Pelinka Case, y se lo voy a aventar así a Rogelio. El informe Pelican. Ay. Es tan viejo esto. ¿Qué fecha tiene, Rogelio? Dice 2000. Dice TV Notas. Dice 2011. Y hasta no sé de qué es esa mancha, no sé. No, una mancha de mole. No sé de moles de aguacate. No sé de qué diablos es esta mancha. De cochinita. Este expediente es el peor caso, Rogelio, en el que yo he estado involucrado. Si tú me preguntas en una entrevista para entrar al doctorado, tú ya vas a salir del doctorado, creo, ¿no? Ya casi. falta menos. Ya falta menos. Si yo ahorita hiciera una entrevista de trabajo o una entrevista en una entrevista para el doctorado, lo que tú me digas, y me preguntas, ¿cuál es tu caso más emblemático? Yo te respondería este. ¿Por qué? Porque yo asesoré al área de inteligencia de un banco en un caso de fraude y perdimos de una manera miserable. Ok, entonces, corrupción corporativa se trata de un caso de fraude en una institución bancaria. De primer nivel. El nombre del banco vamos a omitir no los tenemos, nombres que y demás, brincar. y los Por nombres respeto que se digan, a los amigos claro, que estuvieron al frente y de los la nombres que se investigación. digan van a ser cambiados para protección de todas las personas involucradas, menos el del licenciado Salvador Mejía. Un día llega Pepito y me dice, oye, ex jefazo, necesito que nos ayudes con tus conocimientos. Mi jefa te quiere ver. Órale, vamos a verla. Te estoy hablando del área de inteligencia de un banco. Uh-huh. Y cuando llego a platicar con estas personas, me dicen que estaban investigando un caso muy grande, muy sonado. También me tengo que ahorrar el nombre porque identificarían al banco. Estábamos investigando un caso muy fuerte y nos encontramos con que, derivado de todo eso, muchas personas del área de compliance del banco, te estoy hablando de la primera
de la cabeza y su primer círculo, estaban involucrados con el cártel de Sinaloa. O sea, en ese momento, todo mi entendimiento, Rogelio, del microcosmos de crímenes financieros cambió. Sí, pues en ese momento suena en la radio un Pero cochinero. le moví el cerebro. Porque yo venía de ser director antilavado de un banco, tenía pocos años de haber, esto fue en 2011, yo inicié el despacho en el 2009, una vez que el banco en el que trabajaba tronó, y tú venías todavía con esta dinámica de sí, el cumplimiento, todos contra el crimen financiero, y cuando te enteras, es que están metidos con delincuencia organizada, se te va, te estalla la cabeza. Me platicaban que en las reuniones, una de las cabezas del área de prevención de lavado de dinero llegaba, se le notaba que se acababa de meter una línea de coca en el baño. Así me lo platicaba, ¿no? Era una cosa tremenda. Bueno. Víctor Cibrián, échate una rola de eso. O sea, deja de hablar de los pasones ahí, el rafagueo. El pasón de coca antes de entrar a la junta. La institución bancaria. Es correcto. Pero espérame, derivado de ese caso, que pues obviamente, huelga decir que suena muy fuerte, ¿no? Y suena con oropel, y suena de, pues, claro, el Olimpo. Pero no, Rogelio, ese no es el caso del que te quiero platicar. Derivado de eso, se topan con fraudes. Fraudes de tarjetas de crédito. Fraudes de tarjetas de crédito a nivel micro. Fraudes de tarjetas de crédito a nivel micro conducidas por personal del banco. No, bueno. Bueno. Ahora entiendo por qué te gusta tanto la película El Lobo de Wall Street. ¿Las Blue Chips? Sí. Imagínate esto, Rogelio. Imagínate, y es importante, cuando yo cuento este caso a los alumnos, pongo los dos, porque claro, ya detectamos que había algo muy malo. De hecho, este folder que te mostré viene con las investigaciones de debida diligencia en contra de todos los directivos del área antilavado del banco. Aquí tiene sus perfiles, ¿no? Pero ninguno de ellos per se representó una amenaza física a esta área de inteligencia que operaba dentro del banco. Ajá. Cuando están investigando a los involucrados, estoy hablando de 20, 30 personas de bajo nivel del banco, de las áreas de tarjetas de crédito, ahí es cuando empiezan a agredir a las personas de esta área. Incluso llegaron al extremo de amenazarlos físicamente dentro del banco, pero incluso dentro afuera de sus domicilios. Llegaban a hacer como que guardia. Pues, mira, aquí estoy afuera, oteando. Sí, les tenían un halconcito ahí vigilándolos. Es correcto. Y les estaban dando esa percepción de te tenemos checado y lo que sucede pues son técnicas tal cual de delincuencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, lo que me encanta aquí es que esa gente dentro del área de tarjetas tenía montado un fraude de nivel tal que estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de amedrentar a los investigadores y a que estos dejaran de voltear a verlos por miedo. Y yo sé que si me está escuchando algún oficial de cumplimiento, más de uno me va a decir, a huevo, yo he estado ahí, yo he recibido desde atentos consejos de la alta dirección, sí, hasta topones dentro del estacionamiento de hijo de tu pinche madre, o dejas o te va hijo. Yo sé que más de uno que me está escuchando va a decir, sí, claro, o me consta, o sé de un compa a quien se lo he dicho. La verdadera amenaza física corrió a cargo de esas áreas de venta, de colocación y manejo de tarjetas. Y luego nos sorprendemos cuando vemos que los fraudes han llegado a niveles tales que ya no sabes distinguir o te cuesta trabajo distinguir entre una llamada del banco. Oye, pero ¿cómo obtienen mi información? Uh-huh. Pues es bien sencillo que obtengan tu información los delincuentes, porque a rato los delincuentes, Rogelio,
trabajan dentro del banco. Y he platicado con las cabezas de prevención de fraude de varios bancos. Yo escribí un artículo en el SEO, platiqué con el mero mero de Citibanamex y me platicaba, es que nosotros llevamos en tanto tiempo, le hemos asignado tantos millones de dólares a programas de prevención de fraude y aún así el fraude sigue. ¿Y por qué sigue? Porque es un negociazo. Es un negociazo para esos empleados que han logrado craquear, han logrado romper las reglas del sistema para extraer información y poder cometer fraudes. Pero déjame dejarlo, por los azares de tiempo, déjame dejarlo muy claro. Quien resultó ser una amenaza física para los del área de inteligencia interna del banco, resultaron ser los que estaban dentro de esta célula de defraudadores. Ahora, nada más para que la audiencia lo tenga claro. Dentro de la institución que nos estás contando está un área de auditoría interna que empieza a revisar cuál es el problema. No, es un área de inteligencia. Un área de inteligencia, disculpe. Está PLD, está el área de PLD, está el área de compliance, está el área de auditoría interna y es importante que lo mencionemos. Y este banco, como muy pocos, tienen áreas de inteligencia. Okay. Esa área fue la que detectó esto. Esa área de inteligencia se pone en su papel de detective y empieza a investigar, empieza a seguir el flujo, el trail paper o el flux money y demás. Y quienes lo están frenando, ¿qué áreas son del propio banco? El área lo frenan no un área, lo frenan las personas que eran parte de esa célula delictiva interna. Ajá. Como ya sé que me estás investigando, y aquí es donde brincaríamos a la siguiente parte, se comienza a filtrar la información. ¿Por qué? Porque le escalan. Sí. Escalan los resultados. El folder que tienes ahí, Rogelio, esa es la partecita que puedo mostrar de la investigación. Lo escalan y curiosamente se filtra. Uh-huh. Curiosamente se filtra y curiosamente empiezan las amenazas de estas células delictivas dentro del banco. Empiezan a amenazar a este personal que los estaba investigando. Los integrantes de las células delincuenciales, ¿qué posición tenían dentro del banco? Bajo nivel. Ok. Personas de bajo nivel. No te estoy hablando de una directora. No. Te estoy hablando de un vicepresidente. Un cajero, operativos. Operativos. ¿Por qué? Pues porque otra vez, Rogelio, es un negociazo. Pero incluso dentro del operativo, y aquí yo creo que hay que resaltarlo, que no solamente nos quedemos centrados en cuestiones administrativas. Dentro de los operativos también debes de tener a alguien en tecnologías de la información. Por supuesto. Yo lo que te digo son las personas, primero de esa área, porque son las áreas, es el área que tiene la información, es el área que va a descubrir los puntos flacos de la operación. Mira, si nosotros picamos este botón, obtenemos este dato, modificamos aquello, yo puedo generar un desfalco, tal vez grande o tal vez hormiga, pero puedo empezar a drenar el dinero de los clientes. Puedo generar tarjetas falsas, puedo hacer muchas cosas. Pero ¿qué necesito? El apoyo multidisciplinario. Necesito, ahorita te lo voy a demostrar por qué tienes la razón. Necesito a sistemas. Uh-huh. Necesito recursos humanos. Alguno de los peores casos, Rogelio, que he atestiguado, está involucrado recursos humanos. En este caso, estuvo involucrado recursos humanos y tecnología. Son como estas películas de Ocean 11, 12 y demás, donde... Un experto de cada área. Exacto, y haces el equipo y se infiltran dentro de la empresa, uh-huh. Pero también tienes ya gente dentro de la empresa que... Y afuera también. Exacto, que traes maiceada o que traes ahí bajo el ala, uh-huh. Que voltean a ver hacia otro lado o no le dan tanta importancia con tal de que pase. Me voy a adelantar. Vamos a regresar a la parte de ya detectamos que el área de PLD y de compliance está infiltrada. Ajá. Ok. Vas a ver, si tú revisas ese expediente que tienes, vas a encontrar la investigación de quién era y sigue siendo la cabeza del área. Uh-huh. Y tiene tanta información negativa que en su momento lo vinculaba con los Zetas, que se hizo la pregunta, ¿cómo diablos logró entrar al banco con tanta información negativa? Tú traes un tuit desafortunado y ya no puedes entrar a trabajar, ¿no? Una mala broma y ya. ¿Y ya? Ajá. ¿Cómo es posible que esta persona accediera
a esa chamba con información negativa. Pues le siguieron escarbando y encontraron un documento que era un sign off, es decir, un visto bueno Sí. de la directora de recursos humanos a nivel Latinoamérica del banco. Vámonos. No, bueno. Ajá. Bueno, déjame otra vez, perdónenos, por aras de tiempo. No, y perdón que no tengamos video para que pongas un diagrama y sea como los Simpsons del niño controlaba todo. El niño controlaba todo. El muchacho estaba a cargo de toda la operación. De Montgomery, ¿no? El canario es el Sí. prestanombres. Cuando ya se genera la información, cuando ya el archivo de investigación está armado, pues se escala a nivel México. Cada vez que se presentaba esto ante un vicepresidente, a todo mundo, esto me lo cuentan, que obviamente yo ya no estuve en las reuniones, se les dilataba la pupila. No, qué bárbaro, vamos a escalarlo. Qué buen caso. ¿Y sabes qué pasaba, Rogelio? Nada. Sí, déjame preguntarte. ¡Pregúntame! Pero, Salvador, ¿qué pasaba? Absolutamente, ¿Cuántos Rogelio. están en la cárcel? No solo, pero espérame, primero no pasaba nada. Y buscaban cita con alguien más y con alguien más y con otro directivo. Y en todos los casos, la respuesta era, déjalo reviso. Hasta que llegan a una persona, hasta que llegan a cierto directivo que decide escalar el tema con Estados Unidos. Ok. Línea de reporte en Estados Unidos como buen banco. Y empiezan a mandar a personal de seguridad del banco. Y por eso siempre les he dicho, cuando ustedes tengan línea de reporte con Estados Unidos, no se la crean. Los norteamericanos son igual de corruptos que nosotros. No son diferentes, solamente tienen esta imagen de guardianes y protectores. No. Hay tanta corrupción de aquí para allá como de acá para allá. Llegaba personal de seguridad del banco, integrada por gente que fue ex de la DEA, ex del FBI. No, si fueron ex de la DEA, pues tenían vínculos, por supuesto. Llegaban, revisaban la información y otra vez, ¡ah, caray! Déjame, me regreso. Y la respuesta, ahora sí comenzaron a llegar las respuestas. No, esto es un falso positivo, esto es una situación anómala, entendible. No, te estás equivocando. Cambia de dealer, ya te estalló la tacha. Mira, quiero invitarte a que no tomes tanto en cuenta el tiempo que llevamos porque ya llegamos a la parte interesante. Entonces, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿se trata de una cuestión de ignorancia deliberada, que es un concepto que toda la gente que se dedica a compliance sabe muy bien cuál es el alcance que tiene? Y el segundo, ¿dónde queda la protección durante todo este proceso a las personas que estuvieron denunciando? Te respondo la segunda. 0. Ok. Nunca hubo... los dejaron allá a la suerte y a que... Nunca hubo protección. A que siguieran los delincuentes topándoselo en el súper. El de ¿qué pasó fulanito de tal que trabaja en tal banco? ¿Cómo le ha ido? Nunca hubo protección para estos denunciantes. Cosa que hoy por hoy ha cambiado. Digo, ya viste la fecha. Sí, 2011. Ha cambiado muchísimo esto. Hoy por hoy, banco que se precie a tener un buen protocolo tiene medidas de protección para los denunciantes. Y sobre todo porque en Estados Unidos también ya hay programas muy fuertes para los famosos whistleblowers, a los que vienen a denunciar un acto de corrupción interna. Pero bueno, este asunto escala a nivel tal que les empiezan a mandar auditorías a los investigadores. Les hacen polígrafos. Sí. Y lo que me cuentan es... Para tratar de desacreditar la Para credibilidad intentar desacreditar la investigación. Y los hacían de manera tal... Bueno, quien nos esté escuchando y haya pasado por un polígrafo dirigido, nos estará ahorita asintiendo, estará diciendo con la cabecita, no, sí, a huevo. Pueden ser eventos verdaderamente agresivos. Puedes terminar un polígrafo, ni siquiera terminarlo, te pueden quebrar, puedes terminar llorando de impotencia, de rabia, lo que tú quieras, durante la investigación misma, durante el interrogatorio, ¿no? Les empiezan a lanzar investigaciones una tras otra, con la finalidad, ya lo dijiste, de tronar la investigación. Total, un día
platico el asunto con un buen amigo involucrado en temas de seguridad y me ofrece una cita. Ujú. Me ofrece una cita en Estados Unidos con un consejero del banco. ¿Ok? Paso los datos, los pongo en contacto y lo último que supe fue que la directora de esta área se lanzó a escondidas, porque todo era escondidas. Ajá. Se fue a escondidas un viernes de madrugada, salió a Nueva York para, con el expediente en mano, tener una plática con este consejero, que al final entiendo ¿No prosperó? que no prosperó a mayores. Y déjame cerrar ya con esto, Rogelio. Fue justo después de esto cuando entendimos que habíamos perdido. ¿Habíamos? Bueno, ¿qué perdieron? Pues yo era un consultor externo. Perdieron, ya perdimos. Es momento de renunciar. Y me acuerdo mucho de la película esta de Colosio, ¿no? En la escena donde cachan al equipo de Ruiz Massieu, que estaba investigando Ajá, sí, de sí, manera sí. paralela, el personaje de José María Jaspic, que dice, ya nos agarraron, ya no, éramos leones, ahorita nos tocó ser ratones. Órale, vámonos. Y que terminan matándolos a todos, ¿no? Dice la directora del área, es momento de huir, es momento de irnos, más bien, no de huir, es momento Ajá. de irnos. Este muchacho que trabajó para mí me cuenta que va a redactar su renuncia. Las dudas, Rogelio, eran de Sí. nivel tal que él en su computadora estaba redactando una investigación, la abre y espacio, tac, tac, O tac, sea, tac, 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 en tac. su computadora, En Word empieza a redactar. No, tenía un archivo que ya tenía abierto. Ajá, sí. Empieza a espacio para dejar una hoja en blanco. Ok. Y ahí redacta su renuncia. E imprime esa hoja. Y Ujú. borra. El archivo. Y borra, no el archivo, esa hoja. Sí. Lo que había Sí, escrito, sí. borra y ahí queda su archivo. Imprime en friega la renuncia y va a Recursos Humanos. Y en el camino a Recursos Humanos lo intercepta una de estas personas. Si no me falla la memoria, justamente el que está llegaba, de película. el que dice Ajá. que se metía sus pasones de coca. Sí. Lo intercepta. ¿Qué óvole, Fulanito. Pepillo, Ajá. Origelillo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? A ver, vente conmigo. No, espérate. O sea, le estaban hasta checando la computadora. Pero en tiempo real. Olvídate de... Está- Claro, es sí, que sí. me están checando en la camarita. Y por eso le voy a poner mi post-it a la camarita. Ay, mi niño. El que te quiera escuchar, te va a escuchar, pero yo nunca había escuchado, no me había enterado en aquellos días Ujú. de que podían monitorear incluso tu computadora, ¿no? Y renuncian. Y todo el mundo renuncia. 2011, la mayor parte de ese equipo sigue trabajando en ese banco. Y digo, lo sé porque pues, conozco los nombres. Sí. Y no tengo datos, pero no tengo dudas. No tengo datos, pero no tengo dudas de que la gente que trabajaba en la parte de las tarjetas de crédito, hay que recordar que son Sí, sí, sí. 2 historias, no dudo que sigan trabajando ahí, pero de lo que no tengo la menor duda es que siguen cometiendo fraudes. Entonces, mi querido Rogelio, es por eso que yo le respondo a mis profesoras y a mis profesores, a mis colegas que insisten en abordar el tema del combate a la prevención y el combate a la corrupción. Insisten en decir, la corrupción está vinculada a los contratos públicos. Sí, güey, sí. Y 2, pórtense bien, hay que ser éticos. La corrupción significa el hacer lo correcto. Híjole, pues creo que les falta mucho barrio, mucho barrio. Les falta enfrentarse a amenazas reales y concretas por parte de aquellas personas que están cometiendo fraudes y les falta enfrentarse a lo que es una realidad. Quien comete un fraude, pues sí, por supuesto que podremos decir, ay, es que pues tenía a mi mamacita enferma en el hospital y tomé dinero. Sí, por supuesto. Pero también hay defraudadores que son parte de células delictivas. Y personas con ese perfil, Rogelio, son capaces de matar, son capaces de generarte un daño
irremediable con tal de conservar el negocio. La corrupción también tiene un lugar dentro de la iniciativa privada y pero no nos enteramos de eso porque son asuntos pues que a menos que les llegue a un periodista de investigación no van a salir a la luz. Y que son asuntos sobre todo que trascienden después de mucho tiempo, cuando se dan a conocer a través 2011, de situaciones novelizadas. Te estoy platicando algo del que ocurrió en 2011. Se llevan al cine o se llevan a series. Claro. Porque esto que tú me cuentas, yo lo imagino perfecto en un capítulo de esta exitosa serie de Netflix de Dirty Money. Lo imagino a la perfección. Sí, sí, sí. Y yo creo que para cerrar mi último comentario sobre esto es, muchas veces nosotros obviamos las circunstancias y somos muy dados a decir, es que no, yo denunciaría y llegaría a las últimas consecuencias. ¿Sí? Cuando te están amenazando en el estacionamiento, cuando tienes halcones afuera de tu casa, cuando gente que no conoces con toda la pinta de malandro te detiene camino al mercado y te dice, sé quién eres, dónde trabajas y cuida tus pasos. Claro, tienes toda... O sea, perdóname, ¿Aristóteles aguantaría eso? No, vamos a ponerlo así, ¿no? Hablamos de la ética. De la ética. ¿Aristóteles aguantaría eso? Rogelio, y justo por eso es que digo que no tolero a mis colegas que insisten en tener una plataforma fundamentada en pórtense bien, sean honestos. No, esto no es así. Y fíjate, me voy a dar la libertad de en menos de 30 segundos darte otro caso. Adelante, por favor. Porque es el mismo banco. Un queridísimo amigo recibe una llamada telefónica de delincuencia organizada. Okay. Donde le dicen, tu esposa está en el Superama en Santa Fe, viene vestida así, y yo tengo una persona con un cuerno de chivo a 3 metros de ella. Tu papá está en tal lugar, tu hija está en la escuela, tenemos gente, vamos por ellos. Y este cuate, que es un crack, mi amigo es un verdadero crack en temas antilavado, finge demencia, finge que se espanta, pone mute y llama a seguridad corporativa del banco y salen tendidos el equipo de seguridad del banco a donde está le llama a su mujer, le pregunta, oye, le escribe, ¿estás vestida así? Sí, puta madre, sí es cierto. Y llegan tendidos a proteger a la esposa, llega a la escuela de la niña, al papá, eventualmente mi cuate se tuvo que ir de México. Sí, sales del país. Pero ¿por qué fue esto? Porque él descubrió a una empresa que estaba vinculada con una de las empresas del Mayo Zambada y detecta que cuando empieza la investigación, detecta que en la sucursal, una sucursal que estaba en Sinaloa, extraen la información de la cuenta. Pues, ¿quién hizo eso, Rogelio? Personal del banco. Una operación interna preocupante. Y eso sí fue de vida o muerte. Y eso fue un acto de corrupción corporativa. Así de sencillo. Cuando piensen, cuando se les llene la boca diciendo que la corrupción únicamente ocurre en temas gubernamentales, yo les respondo, les falta un chingo de barrio. Bueno, Salvador, ¿dónde podemos encontrarte? Después de esto ya no sé. Seguir aprendiendo. Me voy a esconder. ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? Cualquier troleo, pues ya saben, ¿no? Twitter, TikTok. Ya no hago TikToks ni nada. No, hay que hacer unos. Hay que hacer unos, sí, pero es que no soy bueno. Bueno, vamos a ponernos máscaras de cochino. Ay, me recordó Luna Amarga. Los cochinitos no hablan. Luna, qué buena película. Los cochinos no hablan. No, hombre, ya me acordé. Yo estaba pensando en Víctor Rascón, pero... qué tiempos aquellos, Milik. Ya me acordé de Luna Amarga y ya me emocioné. Bueno, soy un cerdo decente, no soy un puerco. Eres un ser de luz, eres un cerdo decente. Soy un cerdo de luz. No, cualquier cosa, @ESMG. ¿Y a ti, Rogelio Ibarra? Como ustedes ya saben, cualquier cosa, @RD Ibarra en X. No olviden suscribirse, compartir, dejarnos sus comentarios, los minions los van a contestar. Y sobre todo, recordar que nos vemos aquí el siguiente lunes temprano.